valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola, qué bueno que estamos de nuevo juntos. Soy la maestra María Jesús Vargas y me gustaría saber, ¿has sido entrevistadora alguna vez? ¿Te ha tocado ser un reportero? ¿Has sido entrevistado durante tu vida?
¿Te gustaría ser un verdadero reportero o entrevistador? ¿A qué personaje te encantaría entrevistar? Aprenderemos cómo realizar una entrevista y un reportaje a personas expertas en diferentes oficios. También aprenderemos a calcular y utilizar el porcentaje en situaciones de la vida cotidiana. Finalmente, conoceremos sobre las etapas del desarrollo y crecimiento humano. Recordemos lo que aprendimos en nuestro encuentro del día de ayer. Ayer aprendimos sobre la vida de nuestros antepasados, cuando nuestro país era una colonia, la importancia y el valor del trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Ya sabemos sobre el artículo expositivo y su estructura, y también sobre las tablas de frecuencia y su utilización. Verdaderamente, maestra, hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo más. Muchas gracias por ayudarnos. Bien, como les dije al inicio, hoy trataremos de ser periodistas y aprenderemos a ser entrevistadores o reporteros. Recuerda tener a mano tu cuadernillo número 3. Ubica la semana 2 en día 3, porque estaremos trabajando en la actividad número 5 de este día. Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada por diversos motivos. Por ejemplo, en investigación, medicina, educación y también en la selección de personal que va a trabajar en una empresa. La entrevista también se utiliza para escribir un reportaje. Pero, ¿qué es un reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico que tiene como objetivo informar sobre algún tema. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Esta persona primero busca información o investiga sobre un tema o un personaje para luego armar una noticia. Puede incluir entrevistas, fotografías e imágenes. Entonces, maestra, ¿una entrevista y un reportaje pueden estar relacionados? O sea, yo puedo hacer un reportaje y que ese reportaje sea una entrevista. Yo soy el reportero que hace las preguntas y el entrevistado responde mis preguntas en la entrevista y durante el reportaje. Correcto, eres muy inteligente, has comprendido muy bien la relación entre estos. Sabemos que el trabajo y nuestro esfuerzo es valioso, así que hoy veremos cómo los oficios son muy necesarios para tu comunidad. Ahora vas a convertirte en periodista y escribirás un reportaje. Para esto, vamos a invitar a algunas personas expertas en algunos trabajos u oficios muy especiales. Vamos a entrevistarlos para hacer un reportaje. Quisiera que por favor vayan preparando sus preguntas. Maestra, ¿y a quiénes vamos a entrevistar? Pues de eso depende qué le vamos a preguntar. Muy buena pregunta. Vamos a entrevistar pues a una costurera, a un agricultor y a un veterinario. Que pasen nuestros invitados. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Ahora sí, preparen sus preguntas. ¡Qué divertido, maestra! A ver, señora costurera, señora agricultora y señor veterinario. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a nuestra entrevista especial. Los estudiantes de cuarto grado desean realizarles algunas preguntas, de manera como si fuera una entrevista, para luego escribir un reportaje sobre sus ocupaciones y sobre cómo ayudan a nuestras comunidades. Así que, muchas gracias por participar nueva vez. Primera pregunta para nuestros entrevistados. Recuerden tomar nota. Buenos días, señora costurera, señora agricultora y señor veterinario. Al parecer, esto es una triple entrevista. Muchas gracias por escucharnos y atendernos. Gracias por ayudarnos a conseguir la información para nuestro reportaje. ¿Serían tan amables de explicarnos
¿cuáles son las características de cada uno de sus oficios? Mi oficio es muy especial, pues me toca coser todas las ropas que se ponen las personas y poder vestirlo en sus días más especiales. Mi oficio se caracteriza por trabajar con la tierra y cultivar en ella todos los frutos, cereales y víveres posibles, para luego vender a la población y que cada uno tenga alimentos en la casa. Mi oficio es especial porque me dedico a curar, limpiar y entrenar a los animales. Trabajo con mascotas, que son animales que puedes tener en casa y cuando se enferma los atiendo. O cuando hay que limpiarlos o cuidarlos, también me encargo. Y además, a veces me toca atender y ayudar a otros animales más grandes que viven en granjas o en el campo cuando se enferman. Muchas gracias por esas respuestas. Sus oficios son muy interesantes. ¿Podrían comentarnos, por favor, cuáles son algunas de las herramientas que necesitan para su trabajo? Para mí es muy importante tener agujas e hilos de muchos colores. Una máquina de coser es muy importante porque me permite hacer mis trabajos rápidamente. Además, para mí es muy especial que las personas cuando tienen días importantes, como su boda, el bautizo de su hijo o un cumpleaños, usen las prendas de vestir que yo elaboro. Miren, aquí les traigo algunas. Bueno, mis herramientas son la pala, el rastrillo y el arado. Uso estas para remover la tierra, que se oxigene, tome nutrientes, que se refresque y entonces así poder colocar las semillas de forma correcta en la tierra. Miren aquí, les traigo algunas. Pues las mías se parecen a la que usa un médico que atiende a las personas. Algunas son diferentes. Por ejemplo, el otoscopio para revisar las orejas de los animales. Un endoscopio para escuchar sus latidos y el funcionamiento de algunos órganos. Y el martillo para revisar cómo están sus reflejos motores y nerviosos. Y también el termómetro para revisar cómo está su temperatura corporal. Muchas gracias por esas respuestas. Las herramientas que usan son realmente especiales y sorprendentes. ¿Y cómo aprendieron ese oficio? Yo lo aprendí cuando era niña. Mi abuela era costurera y me hacía hermosos vestidos. Ahí me enseñó el amor por lo que hacemos. Cada vez que veo una persona con algo que yo les cosí, me llena de orgullo. Mi abuela me enseñó muchas cosas. Después yo fui a una escuela de costura, donde me enseñaron a hacer patrones y a confeccionar prendas más complejas. En mi caso, mis padres y toda mi familia, todos somos agricultores. Desde niña iba con mis padres a las tierras y al sembradío y allí me fueron enseñando a labrar la tierra. Luego fui a la universidad a estudiar ciencias agrícolas. Ahí leí y aprendí mucho sobre los tipos de cultivos, de suelo, los cuidados para cada sembradío y hacer largas horas de práctica en el campo. Al igual que mis otros colegas, fui a la universidad y leí mucho sobre los distintos animales, su sistema del cuerpo, aprendí a cómo tratarlos y luego visité junto a mis maestros los laboratorios. Fueron muchas horas de práctica para conocer sobre los animales y saber cómo cuidarlos, limpiarlos y curarlos. Aunque sus oficios son distintos, todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo, estudiar y hacer largas horas de práctica. Nos interesaría saber, ¿qué es lo más peligroso para ustedes de su labor? ¿O qué es lo que menos les gusta de su labor? Pues para mí, lo más difícil es poder hacerle a cada persona lo que ellos desean. Todas las personas tienen gustos diferentes. Por eso he tenido que estudiar mucho y ver muchos diseños para poder satisfacer a toda mi clientela. Lo más difícil es lograr una cosecha sin que la sequía o la lluvia afecte. La naturaleza es quien decide si llueve o no. Aunque parezca que la lluvia siempre es buena, a veces puede dañar los sembradíos. Y cuando no llueve lo suficiente, aunque tengamos agua cerca,
no es suficiente porque el calor aumenta y debilita los productos que están creciendo. Eso es lo más difícil de mi trabajo. Para mí es cuando no puedo curar un animalito que está muy enfermo y debo informarle a la familia sobre su estado de salud. Se ponen muy tristes. Eso a mí no me gusta, pues aunque aprendí a curarlos, a veces debo recordar que no todo puedo curarlo. Ese poder no está en mí. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que cuentan! O sea que cada uno debe hacer un esfuerzo para trabajar con éxito y vencer las dificultades. Muchas gracias por su atención. Nos gustaría saber si estarían disponibles para que continuemos haciendo otras preguntas más adelante. Claro que sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias a nuestros entrevistados. Hasta aquí estaremos usando la información para escribir nuestro reportaje. Pueden combinar las respuestas de los 3 entrevistados o simplemente escoger aquel que más les gustó. Recuerden que su reportaje debe incluir primero un título o titular. Suele ser considerado como una de las partes más importantes en la confección de un reportaje. Su finalidad es captar la atención de los lectores. Además, puede contener subtítulos, destacados y resumen. Finalmente, la longitud del título suele ser inferior a 8 palabras. Por tal motivo, se debe recurrir a la creatividad y originalidad para que sea atractivo y a su vez transmita información. Número 2 es la apertura o entradilla. La apertura o entradilla es utilizada como una introducción al texto y tiene como objetivo estimular al lector a que lea el reportaje completo. Además, para lograr una buena apertura es preferible que ésta no contenga hechos, sino que haga una presentación gradual del tema al lector, motivándolo a que continúe con la lectura. En tercer lugar, el desarrollo o cuerpo es la parte donde el periodista se centra en transmitir el suceso sobre el cual se basa el reportaje. Está organizado en párrafos cortos, en los que se desarrolla con amplios detalles las preguntas propuestas en la apertura o entradilla. Adicionalmente, se incluyen citas de personas claves involucradas o relacionadas con el artículo. Y por último, el final o conclusión. El final o conclusión es utilizado para darle un cierre al reportaje y, al igual que en las demás partes, no tiene una estructura específica para su elaboración. Es por este motivo que al final de un reportaje puede incluir una síntesis del texto, introducir un interrogante o citar una frase del entrevistado. Bien, ¿podrían explicarme un poquito qué hemos aprendido hoy? A ver, ¿quién se anima? Hoy aprendimos a realizar preguntas para hacer entrevistas a personas expertas en un oficio. También vimos que estas informaciones las usaremos para escribir un reportaje. Bien, ¿y qué más? Pues que nuestro reportaje, para escribirlo, debe tener un título corto, no más de 8 palabras. También debe tener una introducción que anima a las personas a seguir leyendo. Un cuerpo con las informaciones recolectadas en la entrevista con imágenes y, por último, una conclusión donde podemos escoger desde cerrar con una pregunta o frase del entrevistado o decir lo que más nos gustó. Excelente, muy bien. Bueno, gracias por acompañarme. No te muevas. Al regresar seguiremos entrevistando a nuevos invitados. Les esperamos, pues será súper divertido.